Bienvenidos a La Trama del Saber, el canal donde la historia se desvela y los secretos de la realeza son desenterrados. Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura monumental de Carlos V de Alemania y España, el arquitecto de un imperio sin ocaso. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo un solo hombre llegó a gobernar vastas tierras en Europa y las Américas, un imperio donde, como se solía decir, el sol nunca se ponía, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Carlos V de Alemania y España, nacido en 1500 y fallecido en 1558, fue, sin duda, una de las figuras más poderosas e influyentes en la historia europea. Su reinado se extendió desde 1516 hasta 1556 como rey de España, conocido como Carlos I de España, y desde 1519 hasta 1556 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Más allá de estos títulos principales, su dominio abarcaba los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y un conglomerado impresionante de colonias españolas en el Nuevo Mundo. Este vasto imperio, un logro sin precedentes en su época, lo posicionó como el monarca más formidable de Europa, enfrentando desafíos tan colosales como sus propios dominios, en una era de profundas transformaciones. El imperio de Carlos V de Alemania y España no fue el resultado de una única conquista, sino de una herencia sin precedentes, un conglomerado de territorios que llegaron a sus manos a través de una serie de matrimonios estratégicos y a veces de muertes inesperadas dentro de su propia familia. Este mosaico de dominios, que abarcaba desde las riquezas del Nuevo Mundo hasta los centros culturales de Europa, le confirió un poder y una influencia que pocos monarcas antes o después de él lograron igualar. La construcción de este imperio heredado, más que forjado por la espada en un inicio, sería la base de sus futuros y constantes desafíos, un verdadero crisol de culturas y conflictos bajo una misma corona. Desde sus abuelos maternos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, Carlos V de Alemania y España heredó la vastedad de España y todas sus colonias americanas. A este formidable legado se sumaban los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que también cayeron bajo su control. Esta herencia, en particular la de los reyes católicos, no solo le proporcionó un imperio transoceánico, sino también la ferviente devoción católica y la misión de defender la fe, una tarea que Carlos V de Alemania y España asumiría con la mayor seriedad a lo largo de su reinado, marcando profundamente sus políticas y su visión imperial en una era de cambios. De su abuela paterna, María de Borgoña, Carlos V de Alemania y España recibió los ricos territorios de los Países Bajos, con sus florecientes ciudades y su vital comercio, además de otras posesiones que conformaban los territorios borgoñones. Esta herencia le proporcionó un bastión económico y cultural en el norte de Europa, una región estratégica que sería clave en sus futuras guerras y en la financiación de su vasto imperio. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España a menudo lo muestran con la sobriedad y la determinación que requería el gobierno de un mosaico de territorios tan diverso y con intereses tan variados, un verdadero desafío para cualquier monarca de su tiempo. Pero la culminación de su herencia llegó de su abuelo paterno, Maximiliano I de Habsburgo, de quien no solo recibió los dominios tradicionales de los Habsburgos en Austria, sino también el título
y la posibilidad de ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta elección, que se concretó en 1519, le confirió una autoridad nominal sobre un conglomerado de estados y principados alemanes, añadiendo una capa más de complejidad a su ya gigantesco imperio. La acumulación de tantos títulos y territorios en una sola persona, a través de una cadena de herencias, fue un fenómeno sin precedentes en la historia europea, y selló su destino como el gobernante de un imperio global. El reinado de Carlos V de Alemania y España, pese a su magnitud, estuvo lejos de ser un camino de rosas. De hecho, estuvo marcado por desafíos constantes que lo obligaron a luchar en múltiples frentes a lo largo de su vida. La idea de un imperio donde el sol nunca se ponía era grandiosa, pero su realidad implicaba lidiar con la disidencia religiosa, las rivalidades políticas de otras potencias y la amenaza constante de fuerzas externas. Estas presiones incesantes pusieron a prueba su determinación, sus recursos y su propia salud, dejando un nastro de conflictos y decisiones difíciles que definirían su complejo legado. Uno de los mayores y más persistentes problemas que Carlos V de Alemania y España enfrentó fue la ascensión del protestantismo en Alemania, liderado por Martín Lutero. Como católico fervoroso, Carlos V de Alemania y España pasó décadas intentando suprimir la reforma y mantener la unidad religiosa de su vasto imperio. Este conflicto no fue solo teológico. Se convirtió en una guerra religiosa que dividió a sus súbditos y consumió gran parte de sus recursos y energía, culminando en la Paz de Augsburgo en 1555, un acuerdo que, a su pesar, permitió a los príncipes elegir la religión de sus territorios, reconociendo la división religiosa. Además de los conflictos religiosos, Carlos V de Alemania y España se vio inmerso en una serie de largas y costosas guerras contra Francia, liderada por su contemporáneo y rival, Francisco I. Estos enfrentamientos no eran meros desacuerdos, eran luchas encarnizadas por el control de la rica península itálica y por la hegemonía en Europa, que drenaron las arcas imperiales y consumieron años de su reinado. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España a menudo lo muestran en armadura, reflejando una vida dedicada a la guerra, un esfuerzo constante por proteger y expandir sus dominios en un continente fragmentado y en perpetuo conflicto. Estoy escribiendo el bloque 2. La amenaza del Imperio Otomano fue otro de los constantes desafíos que marcaron el vasto reinado de Carlos V de Alemania y España. Bajo el liderazgo formidable de Solimán el Magnífico, el Imperio Otomano representaba una presión implacable en las fronteras orientales del Sacro Imperio Romano Germánico, avanzando hacia Europa Central. Además, su flota dominaba gran parte del Mediterráneo, lo que constituía una amenaza constante para las rutas comerciales y las costas de los dominios de Carlos V de Alemania y España. Esta amenaza forzó al emperador a desviar recursos significativos, tanto militares como financieros, que de otro modo podrían haberse utilizado para consolidar su poder en 1920. Otras regiones o para combatir la creciente reforma protestante, añadiendo una capa más de complejidad a sus ya múltiples conflictos. Las guerras contra los otomanos no solo implicaban grandes batallas terrestres como la defensa de Viena, sino también una constante vigilancia y enfrentamientos navales en el Mediterráneo, donde los corsarios berberiscos, aliados de los otomanos, asolaban las costas españolas e italianas. Carlos V de Alemania y España, como defensor de la cristiandad, sentía la responsabilidad de contener esta expansión musulmana, una carga que le pesaba tanto política como espiritualmente. Sus pinturas a óleo, que a menudo lo muestran en pose de guerrero o estratega, reflejan la constante dedicación a la defensa de sus imperios,
pero ocultan la inmensa tensión y el drenaje de recursos que estas amenazas imponían sobre su vasto, pero disperso, dominio. Además de las amenazas externas y los conflictos con Francia y el papado, Carlos V de Alemania y España también tuvo que lidiar con revueltas internas en sus propios dominios, que ponían a prueba la estabilidad de su gobierno y la lealtad de sus súbditos. Una de las más notables fue la revuelta de los comuneros en España, que estalló a principios de su reinado. Esta rebelión, que comenzó en 1520, fue una insurrección de las ciudades castellanas contra lo que percibían como la influencia flamenca de Carlos V de Alemania y España y su política fiscal, un desafío directo a su autoridad recién establecida en la península ibérica. La revuelta de los comuneros fue un momento crítico para Carlos V de Alemania y España, pues ponía en jaque su control sobre el corazón de su herencia española. Los comuneros se levantaron exigiendo reformas políticas y una mayor participación en el gobierno, lo que obligó al emperador a responder con fuerza para sofocar la rebelión. Aunque la revuelta fue finalmente aplastada en 1521, dejó cicatrices políticas y un recordatorio de que su poder, aunque vasto, no estaba exento de la resistencia interna y el descontento popular. Las pinturas a óleo que muestran a Carlos V de Alemania y España en su juventud victoriosa no suelen reflejar la fragilidad inicial de su control sobre España y la dureza con la que tuvo que imponer su autoridad sobre sus propios súbditos. La presión constante de todos estos desafíos, la reforma protestante, las incesantes guerras contra Francia, la amenaza otomana y las revueltas internas, consumió a Carlos V de Alemania y España a lo largo de 1900. Su reinado, la inmensidad de su imperio, lejos de ser una bendición sin igual, se convirtió en una carga abrumadora que le exigía presencia y decisión en múltiples frentes, a menudo simultáneamente. Este incesante ciclo de conflictos y responsabilidades, sin tregua, le pasó una factura inmensa a su salud física y mental, llevándolo a un estado de agotamiento profundo que se manifestaría en sus últimos años de vida. Las décadas de lucha por mantener la unidad religiosa y política de su imperio dejaron a Carlos V de Alemania y España exhausto. La visión de un imperio cristiano unificado en Europa, una ambición que lo había impulsado desde su juventud, se había desvanecido gradualmente frente a la realidad de la división religiosa y las rivalidades políticas. La Paz de Augsburgo en 1555, que formalizó la división religiosa en Alemania al permitir a los príncipes elegir la fe de sus territorios, fue para él un amargo reconocimiento del fracaso de su ideal de unidad, un golpe que lo llevó a considerar el fin de su reinado. En 1556, Carlos V de Alemania y España tomó una decisión sin precedentes en la historia de los monarcas de su talla. Abdicó de sus varios tronos. Este acto no fue el resultado de una derrota militar o de una revuelta, sino de un profundo cansancio y desilusión con la interminable serie de guerras y desafíos que habían marcado su vida. Su abdición fue un reconocimiento de que la tarea de gobernar un imperio tan vasto y diverso era, en última instancia, insostenible para un solo hombre, especialmente en una era de profundas transformaciones que escapaban a su control. La decisión de abdicar implicó una cuidadosa división de su vasto imperio, un proceso que buscaba asegurar la continuidad de la influencia de los Habsburgos en Europa y el Nuevo Mundo. Carlos V de Alemania y España separó sus dominios en dos ramas principales, asignándolos a los dos hombres más importantes de su familia, su hermano y su hijo. Esta división estratégica fue un
intento de aliviar la carga de un imperio demasiado grande para ser gobernado eficazmente por una sola persona y de asegurar la estabilidad de la dinastía a largo plazo, anticipando los desafíos futuros. Su hermano, Fernando I, fue quien heredó los dominios tradicionales de los Habsburgos en Austria. Además, Fernando I también recibió el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, consolidando así el poder de la rama austríaca de los Habsburgos y manteniendo la conexión con el corazón de Europa Central. Esta decisión aseguró que la presencia de los Habsburgos en el imperio continuara, aunque ahora bajo un liderazgo diferente, permitiendo a Carlos V de Alemania y España desvincularse de las complejidades del Sacro Imperio y sus conflictos religiosos internos. A su hijo, Felipe II, Carlos V de Alemania y España le legó la inmensa y poderosa herencia española. Esto incluía la vasta península ibérica, con sus ricas posesiones en el Nuevo Mundo y sus extensas colonias americanas. Además, Felipe II recibió los lucrativos territorios de los Países Bajos, así como los reinos de Nápoles y Sicilia, consolidando un imperio transoceánico de proporciones gigantescas bajo una única corona. Esta herencia, un verdadero tesoro, colocaría a Felipe II de España en una posición de poder sin igual en Europa, con la responsabilidad de continuar el legado de los Habsburgos en un mundo en constante cambio. La división del imperio por Carlos V de Alemania y España fue un momento simbólico, marcando el fin de la idea de una monarquía universal cristiana en Europa. Su reinado había sido el último intento significativo de unificar el continente bajo una sola corona y una sola fe, una ambición que se había estrellado contra la realidad de la Reforma protestante y el surgimiento de los Estados-nación. La abdicación de Carlos V de Alemania y España, por lo tanto, no fue solo un acto personal, sino el reconocimiento de un cambio de era, un hito que redefiniría el mapa político y religioso del continente. Tras abdicar de sus múltiples tronos, Carlos V de Alemania y España se retiró a un mosteiro en España. Allí, en el monasterio de Yuste, buscó la paz y la tranquilidad que le habían sido esquivas durante décadas de reinado ininterrumpido. Sus últimos años fueron dedicados a la contemplación, la oración y sus pasiones personales, como la relojería, lejos de las intrigas de la corte y el fragor de la guerra. Este retiro, un contraste asombroso con la vida de un monarca que gobernó un imperio donde el sol nunca se ponía, simboliza su agotamiento y su profunda desilusión con los asuntos mundanos. Carlos V de Alemania y España falleció en este mosteiro en 1558. Su muerte marcó el fin de una era y el cierre de la vida de uno de los monarcas más poderosos de la historia. A pesar de haber abdicado, su figura continuó proyectando una sombra inmensa sobre la política europea y sobre los reinados de sus sucesores, especialmente su hijo Felipe II de España. Las pinturas a óleo que lo retratan en sus últimos años a menudo muestran un semblante cansado, pero digno, un reflejo de un hombre que había cargado con el peso de un imperio global sobre sus hombros, hasta su último aliento. El reinado de Carlos V de Alemania y España simboliza el auge del poder de los Habsburgos en Europa, un apogeo que nunca antes ni después alcanzaría una sola figura de la dinastía. Su capacidad para gobernar un conglomerado tan vasto y diverso de territorios, aunque con enormes dificultades, es un testimonio de su formidable habilidad y resistencia. Él personificó los dilemas de gobernar un imperio de tal magnitud en una era de profundas transformaciones religiosas y políticas en Europa, sentando un precedente único para sus herederos.
Su vida fue un constante equilibrio entre el deber de defender la fe católica y la realidad de un continente dividido por la Reforma protestante. Las guerras contra Francia por la hegemonía y la defensa contra la amenaza otomana fueron conflictos que lo mantuvieron en un estado de guerra perpetua. Carlos V de Alemania y España es el arquetipo del monarca universal, un ideal que se desvanecería con su abdicación y la división de su imperio, marcando el fin de la idea de un imperio cristiano unificado en Europa, un legado trascendental. La abdicación de Carlos V de Alemania y España fue un acto sin precedentes para un monarca de su estatura, y ha sido interpretada como un signo de su profunda desilusión. No solo fue un retiro de las responsabilidades políticas, sino un reconocimiento tácito de los límites del poder imperial en una Europa que se negaba a ser unificada. Este gesto, más allá de lo personal, tuvo un profundo significado histórico al marcar el fin de la concepción medieval de un imperio cristiano universal, dando paso a la era de los estados-nación y la pluralidad religiosa, un cambio de paradigma. La relación de Carlos V de Alemania y España con sus enfermedades, especialmente la gota, es un aspecto que humaniza a este gigante de la historia. Sufrió severamente de esta dolorosa afección que lo atormentaba desde la juventud y que se intensificaba con la edad, deformando sus manos y pies. Esta dolencia, junto con problemas digestivos crónicos, lo dejó físicamente debilitado y exhausto, un pudrimiento silencioso que corroía su cuerpo mientras su mente lidiaba con los asuntos del imperio. Las pinturas a óleo, aunque grandiosas, rara vez revelan esta faceta de su sufrimiento, el peso de gobernar. Un imperio donde el sol nunca se ponía, se tradujo en una vida de incesante trabajo y preocupación para Carlos V de Alemania y España. Las exigencias de sus múltiples coronas lo obligaron a viajar constantemente por Europa, supervisando sus dominios y dirigiendo sus ejércitos. Esta vida de movimiento perpetuo y responsabilidad abrumadora es lo que finalmente lo llevó al punto de la extenuación, un cansancio tan profundo que solo pudo encontrar alivio en el retiro monástico. Sus pinturas a óleo lo muestran siempre activo, pero sin revelar el agotamiento que acumulaba. La personalidad de Carlos V de Alemania y España combinaba una profunda fe católica con un pragmatismo político notable. Esta dualidad le permitió navegar las turbulentas aguas de la Reforma protestante, intentando suprimirla con firmeza, pero al final, aceptando la realidad de la división. Su devoción, lejos de ser una debilidad, fue una fuente de fortaleza que lo impulsó en su misión de defender la cristiandad, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba por la enfermedad. La revuelta de los comuneros en España fue una de las primeras grandes pruebas internas para Carlos V de Alemania y España, y su manejo de esta rebelión demostró su determinación. Aunque suprimió el levantamiento con fuerza, también aprendió lecciones valiosas sobre la importancia de la estabilidad interna y la necesidad de atender las quejas de sus súbditos. Este episodio, aunque no un pudrimiento físico, fue una confrontación con la decadencia social y política que amenazaba sus dominios más preciados. La división de su imperio entre su hermano Fernando I y su hijo Felipe II fue una medida que, aunque innovadora, también reflejó un cambio en la concepción del poder imperial. Ya no era posible que un solo monarca gobernara un conglomerado tan vasto y conflictivo. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España en sus últimos años a menudo lo muestran con un semblante de resignación, un rey que aceptaba los límites de su poder y la necesidad de delegar para asegurar la continuidad de su dinastía, aunque dividida.
Estoy escribiendo el bloque 3. La Reforma Protestante se convirtió en el clímax de los desafíos religiosos y políticos para Carlos V de Alemania y España. Un conflicto que lo atormentaría durante décadas y que pondría a prueba su fe y su ideal de unidad. Como católico ferviente, Carlos V de Alemania y España se propuso la monumental tarea de suprimir el avance del protestantismo en Alemania, liderado por Martín Lutero. Esta lucha no era meramente teológica, se transformó en una serie de guerras religiosas que dividieron a sus súbditos y consumieron vastos recursos y energía de su imperio, en un intento desesperado por mantener la unidad religiosa que él tanto anhelaba para su vasto dominio. A pesar de sus esfuerzos incansables y sus campañas militares, como la guerra de Esmalcalda contra los príncipes protestantes, Carlos V de Alemania y España no pudo erradicar la reforma. La realidad de la división religiosa se impuso, culminando en la paz de Augsburgo en 1555. Este acuerdo, aunque buscaba la estabilidad, fue para el emperador un amargo reconocimiento de que su ideal de un imperio cristiano unificado se había desvanecido. Para él, la paz de Augsburgo, que permitía a los príncipes elegir la religión de sus territorios, era una derrota personal y un símbolo del fracaso de su más profunda ambición. Mientras luchaba contra la fragmentación religiosa, Carlos V de Alemania y España también se vio inmerso en una serie de largas y costosas guerras contra Francia, liderada por Francisco I. Estos enfrentamientos eran constantes y brutales, con la hegemonía en Europa y el control de la rica península itálica como principales apuestas. Las exigencias de estas guerras eran inmensas, drenando las arcas imperiales y consumiendo años valiosos de su reinado, sin ofrecerle tregua alguna. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España a menudo lo muestran en armadura, reflejando una vida dedicada a la guerra, un esfuerzo incesante que lo agotaba tanto física como mentalmente. La amenaza del Imperio Otomano, bajo el mando formidable de Solimán el Magnífico, representaba otra fuente constante de presión y un clímax de la tensión geopolítica en sus fronteras orientales y en el Mediterráneo. Esta amenaza que forzaba a Carlos V de Alemania y España a desviar recursos significativos para la defensa le imponía una carga militar y financiera formidable. La necesidad de contener la expansión otomana, tanto en tierra como en mar, era una responsabilidad que el emperador asumía con seriedad, añadiendo una capa más de complejidad a sus ya múltiples conflictos y exigiendo una vigilancia constante que no le permitía descanso. Además de las guerras externas, Carlos V de Alemania y España tuvo que lidiar con revueltas internas en sus propios dominios, como la revuelta de los comuneros en España. Estos levantamientos, aunque fueron finalmente sofocados, demostraron la fragilidad inherente a gobernar un conglomerado tan vasto y diverso de territorios, donde el descontento podía estallar en cualquier momento. La gestión de estas crisis internas, sumada a la Reforma Protestante y las guerras con Francia y los otomanos, creó un ciclo incesante de desafíos que exigían su atención constante sin ofrecerle un momento de verdadera paz. La presión constante de todos estos frentes, la Reforma Protestante, las incesantes guerras contra Francia, la amenaza otomana y las revueltas internas, consumió a Carlos V de Alemania y España a lo largo de su reinado. La inmensidad de su imperio, lejos de ser una bendición sin igual, se convirtió en una carga abrumadora que le exigía presencia y decisión en múltiples frentes, a menudo simultáneamente. Este incesante ciclo de conflictos y responsabilidades sin tregua le pasó una factura inmensa a su salud física y mental, llevándolo a un estado de agotamiento profundo que se manifestaría en sus últimos años de vida, un verdadero apodrecimiento.
Las décadas de lucha por mantener la unidad religiosa y política de su imperio dejaron a Carlos V de Alemania y España exhausto. La visión de un imperio cristiano unificado en Europa, una ambición que lo había impulsado desde su juventud, se había desvanecido gradualmente frente a la realidad de la división religiosa y las rivalidades políticas. Este fracaso de su ideal de unidad fue un golpe devastador, un clímax emocional que lo llevó a considerar el fin de su reinado y buscar un respiro de las incesantes demandas de sus coronas, que se habían vuelto una carga insostenible. El apodrecimiento físico de Carlos V de Alemania y España se hizo cada vez más evidente, y esto fue un factor clave en su decisión de abdicar. Sufrió severamente de gota, una enfermedad extremadamente dolorosa que lo atormentaba desde la juventud y que se intensificaba con la edad, deformando sus manos y pies. Tenía también problemas digestivos crónicos que causaban un gran malestar, y en sus últimos años estaba físicamente debilitado y exhausto por las responsabilidades y guerras. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España, aunque grandiosas, rara vez revelan la magnitud de este sufrimiento que lo consumía. En 1556, Carlos V de Alemania y España tomó una decisión sin precedentes en la historia de los monarcas de su talla. Abdicó de sus varios tronos. Este acto no fue el resultado de una derrota militar o de una revuelta, sino de un profundo cansancio y desilusión con la interminable serie de guerras y desafíos que habían marcado su vida. Su abdicación fue un reconocimiento de que la tarea de gobernar un imperio tan vasto y diverso era, en última instancia, insostenible para un solo hombre, especialmente en una era de profundas transformaciones que escapaban a su control, marcando el clímax de su reinado y su personal desilusión. La decisión de abdicar implicó una cuidadosa división de su vasto imperio, un proceso que buscaba asegurar la continuidad de la influencia de los Habsburgos en Europa y el Nuevo Mundo. Carlos V de Alemania y España separó sus dominios en dos ramas principales, asignándolos a los dos hombres más importantes de su familia, su hermano y su hijo. Esta división estratégica fue un intento de aliviar la carga de un imperio demasiado grande para ser gobernado eficazmente por una sola persona y de asegurar la estabilidad de la dinastía a largo plazo, anticipando los desafíos futuros y la imposibilidad de mantener el ideal de una monarquía universal. Su hermano, Fernando I, fue quien heredó los dominios tradicionales de los Habsburgos en Austria. Además, Fernando I también recibió el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, consolidando así el poder de la rama austríaca de los Habsburgos y manteniendo la conexión con el corazón de Europa Central. Esta decisión aseguró que la presencia de los Habsburgos en el imperio continuara, aunque ahora bajo un liderazgo diferente, permitiendo a Carlos V de Alemania y España desvincularse de las complejidades del Sacro Imperio y sus conflictos religiosos internos. A su hijo, Felipe II, Carlos V de Alemania y España le legó la inmensa y poderosa herencia española. Esto incluía la vasta península ibérica, con sus ricas posesiones en el Nuevo Mundo y sus extensas colonias americanas. Además, Felipe II recibió los lucrativos territorios de los Países Bajos, así como los reinos de Nápoles y Sicilia, consolidando un imperio transoceánico de 1900 proporciones gigantescas bajo una única corona. Esta herencia, un verdadero tesoro, colocaría a Felipe II de España en una posición de poder sin igual en Europa, con la responsabilidad de continuar el legado de los Habsburgos en un mundo en constante cambio. La división del imperio por Carlos V de Alemania y España fue un momento simbólico y el clímax de un ideal desvanecido, marcando el fin de la idea de una monarquía universal cristiana en Europa. Su reinado
había sido el último intento significativo de unificar el continente bajo una sola corona y una sola fe, una ambición que se había estrellado contra la realidad de la Reforma protestante y el surgimiento de los Estados-nación. La abdicación de Carlos V de Alemania y España, por lo tanto, no fue solo un acto personal, sino el reconocimiento de un cambio de era, un hito que redefiniría el mapa político y religioso del continente. Tras abdicar de sus múltiples tronos, Carlos V de Alemania y España se retiró a un mosteiro en Minsotenec, España, donde buscó la paz y la tranquilidad que le habían sido esquivas durante décadas de reinado ininterrumpido. Allí, en el monasterio de Yuste, sus últimos años fueron dedicados a la contemplación, la oración y sus pasiones personales, como la relojería, lejos de las intrigas de la corte y el fragor de la guerra. Este retiro, un contraste asombroso con la vida de un monarca que gobernó un imperio donde el sol nunca se ponía, simboliza su agotamiento y su profunda desilusión con los asuntos mundanos. Carlos V de Alemania y España falleció en este mosteiro en 1558, poniendo fin a la vida de uno de los monarcas más poderosos de la historia. Su muerte marcó el cierre de una era y el fin de la vida de un gigante. A pesar de haber abdicado, su figura continuó proyectando una sombra inmensa sobre la política europea y sobre los reinados de sus sucesores, especialmente su hijo Felipe II de España. Las pinturas a óleo que lo retratan en sus últimos años a menudo muestran un semblante cansado pero digno, un reflejo de un hombre que había cargado con el peso de un imperio global sobre sus hombros hasta su último aliento. Estoy escribiendo el bloque 4. El reinado de Carlos V de Alemania y España simboliza el auge del poder de los Habsburgos en Europa, un apogeo que nunca antes ni después alcanzaría una sola figura de la dinastía. Su capacidad para gobernar un conglomerado tan vasto y diverso de territorios, aunque con enormes dificultades, es un testimonio de su formidable habilidad y resistencia. Él personificó los dilemas de gobernar un imperio de tal magnitud en una era de profundas transformaciones religiosas y políticas en Europa, sentando un precedente único para sus herederos. Las pinturas a óleo que lo inmortalizan en su majestuosidad suelen mostrar un brillo que, sin embargo, no puede capturar la inmensidad de las cargas que soportó durante su extenso reinado. Su vida fue un constante equilibrio entre el deber de defender la fe católica y la realidad de un continente dividido por la Reforma protestante. Las guerras contra Francia por la hegemonía y la defensa contra la amenaza otomana fueron conflictos que lo mantuvieron en un estado de guerra perpetua. Carlos V de Alemania y España es el arquetipo del monarca universal, un ideal que se desvanecería con su abdicación y la división de su imperio, marcando el fin de la idea de un imperio cristiano unificado en Europa, un legado trascendental. Las pinturas a óleo, que a menudo lo retratan en pose de guerrero o estratega, reflejan la constante dedicación a la defensa de sus imperios, pero ocultan la inmensa tensión y el drenaje de recursos. La abdicación de Carlos V de Alemania y España fue un acto sin precedentes para un monarca de su estatura, y ha sido interpretada como un signo de su profunda desilusión y cansancio. No solo fue un retiro de las responsabilidades políticas, sino un reconocimiento tácito de los límites del poder imperial en una Europa que se negaba a ser unificada. Este gesto, más allá de lo personal, tuvo un profundo significado histórico al marcar el fin de la concepción medieval de un imperio cristiano universal, dando paso a la era de los Estados-nación y la pluralidad religiosa, un cambio de paradigma. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en sus últimos años, suelen tener un semblante cansado, pero digno, aceptando su destino.
Tras abdicar de sus múltiples tronos, Carlos V de Alemania y España se retiró a un mosteiro en España, donde buscó la paz y la tranquilidad que le habían sido esquivas durante décadas de reinado ininterrumpido. Allí, en el monasterio de Yuste, sus últimos años fueron dedicados a la contemplación, la oración y sus pasiones personales, como la relojería, lejos de las intrigas de la corte y el fragor de la guerra. Este retiro, un contraste asombroso con la vida de un monarca que gobernó un imperio donde el sol nunca se ponía, simboliza su agotamiento y su profunda desilusión con los asuntos mundanos. Carlos V de Alemania y España falleció en este mosteiro en 1558, poniendo fin a la vida de uno de los monarcas más poderosos de la historia. Su muerte marcó el cierre de una era y el fin de la vida de un gigante. A pesar de haber abdicado, su figura continuó proyectando una sombra inmensa sobre la política europea y sobre los reinados de sus sucesores, especialmente su hijo Felipe II de España. Las pinturas a óleo que lo retratan en sus últimos años a menudo muestran un semblante cansado, pero digno, un reflejo de un hombre que había cargado con el peso de un imperio global sobre sus hombros hasta su último aliento. La relación de Carlos V de Alemania y España con sus enfermedades, especialmente la gota, es un aspecto que humaniza a este gigante de la historia. Sufrió severamente de esta dolorosa afección que lo atormentaba desde la juventud y que se intensificaba con la edad, deformando sus manos y pies. Esta dolencia, junto con problemas digestivos crónicos, lo dejó físicamente debilitado y exhausto, un pudrimiento silencioso que corroía su cuerpo mientras su mente lidiaba con los asuntos del imperio. Las pinturas a óleo, aunque grandiosas, rara vez revelan esta faceta de su sufrimiento constante, ocultando la realidad de su cuerpo enfermo bajo el manto imperial. El peso de gobernar un imperio donde el sol nunca se ponía, se tradujo en una vida de incesante trabajo y preocupación para Carlos V de Alemania y España. Las exigencias de sus múltiples coronas lo obligaron a viajar constantemente por Europa, supervisando sus dominios y dirigiendo sus ejércitos. Esta vida de movimiento perpetuo y responsabilidad abrumadora es lo que finalmente lo llevó al punto de la extenuación, un cansancio tan profundo que solo pudo encontrar alivio en el retiro monástico. Las pinturas a óleo lo muestran siempre activo y en movimiento, pero sin revelar el agotamiento que acumulaba con cada viaje y cada decisión, una carga invisible que lo acompañó hasta el final. La personalidad de Carlos V de Alemania y España combinaba una profunda fe católica con un pragmatismo político notable. Esta dualidad le permitió navegar las turbulentas aguas de la Reforma protestante, intentando suprimirla con firmeza, pero al final aceptando la realidad de la división. Su devoción, lejos de ser una debilidad, fue una fuente de fortaleza que lo impulsó en su misión de defender la cristiandad, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba por la enfermedad. Sus pinturas a óleo, a menudo con una expresión seria y reflexiva, capturan esta mezcla de devoción y realismo político. La revuelta de los comuneros en España fue una de las primeras grandes pruebas internas para Carlos V de Alemania y España, y su manejo de esta rebelión demostró su determinación. Aunque suprimió el levantamiento con fuerza, también aprendió lecciones valiosas sobre la importancia de la estabilidad interna y la necesidad de atender las quejas de sus súbditos. Este episodio, aunque no un pudrimiento físico, fue una confrontación con la decadencia social y política que amenazaba sus dominios más preciados, un desafío que tuvo que superar para afianzar su autoridad. La división de su imperio entre su hermano Fernando I y su hijo Felipe II fue una medida que, aunque innovadora,
también reflejó un cambio en la concepción del poder imperial. Ya no era posible que un solo monarca gobernara un conglomerado tan vasto y conflictivo. Las pinturas a óleo de Carlos V de Alemania y España, en sus últimos años a 900, menudo lo muestran con un semblante de resignación. Un rey que aceptaba los límites de su poder y la necesidad de delegar para asegurar la continuidad de su dinastía, aunque dividida, marcando el fin de un ideal. El legado de Carlos V de Alemania y España es el de un emperador que se esforzó por mantener unida una Europa que se fragmentaba, tanto religiosa como políticamente. Su vida fue un testimonio de la incesante lucha por la hegemonía y la unidad, una batalla que, en última instancia, no pudo ganar por completo. Sin embargo, su esfuerzo dejó una marca indeleble en la historia de Europa y en la fortuna de los Habsburgos, que continuarían siendo una potencia dominante a través de sus dos ramas. Las pinturas a óleo que inmortalizan a Carlos V de Alemania y España son un testamento artístico de su tiempo y de su figura. Desde los retratos que lo muestran joven y vigoroso, hasta aquellos de su madurez cargado de títulos y responsabilidad, estas obras capturan la imagen que él deseaba proyectar al mundo. Sin embargo, detrás de esas majestuosas representaciones se esconde la historia de un hombre que luchó contra la enfermedad y la desilusión, un recordatorio de que incluso los más poderosos eran vulnerables a la decadencia. El fin de la idea de un imperio cristiano unificado en Europa, sellado con la abdicación de Carlos V de Alemania y España y la paz de Augsburgo, marca un punto crucial en la historia moderna. Su reinado es un puente entre el ideal medieval de una cristiandad unida y la realidad de los estados-nación y la pluralidad religiosa que caracterizarían los siglos venideros. Este cambio de paradigma es parte esencial del legado de Carlos V de Alemania y España, un monarca que vio su visión desvanecerse, pero cuyo impacto perduró. La figura de Carlos V de Alemania y España sigue siendo objeto de fascinación y estudio, un símbolo de la complejidad de gobernar un imperio en una era de profunda transformación. Su vida, dedicada al deber y a una ambición inmensa, es un recordatorio de los desafíos que enfrentaban los monarcas absolutos y el costo personal de sus decisiones. Las pinturas a óleo que nos han llegado de él hoy nos invitan a contemplar no solo la gloria de su imperio, sino también la humanidad y el pudrimiento silencioso que acompañó a este gigante de la historia europea. En la trama del saber, buscamos desvelar estas verdades, mostrando que incluso las figuras más icónicas de la historia no escapan a la fragilidad humana y a la decadencia. La historia de Carlos V de Alemania y España, con su cuerpo en pudrimiento y su alma marcada por la incesante búsqueda de unidad, es un recordatorio sombrío de que el brillo de la corona a menudo esconde las sombras más oscuras. Sus pinturas a óleo hoy nos cuentan una verdad mucho más profunda, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero costo del poder absoluto y el apodrecimiento que puede traer.